Escorpio, vamos a ver en esta lectura cómo cierras el mes de abril, lo que viene para ti en el mes de mayo y también el mes de junio. Esta es la lectura trimestral y cierras la última semana del mes de abril con esta carta del propósito de vida. Te habla de practicar. Esto te está indicando entonces de que es un periodo para iniciar o tomar algún tipo de hobby en donde podrías estar practicando algún tipo de actividad, podrías estar practicando algo nuevo también que has aprendido, como también podría estarte hablando acerca de prácticas que vas a estar iniciando. Las mismas podrían ser estilo pasantías. Hay algo entonces durante esta semana que podría estar iniciando, que vas a estar aprendiendo, donde vas a poder lograr pulir tus habilidades y estos conocimientos que tienes. También mira, me acaban de decir tus guías Escorpio de que podrías estar poniendo en práctica o implementando algo nuevo durante este periodo de tiempo. Me marca también una energía como de pruebas o ensayo, así como tipo ensayo y error que podrías estar realizándolas durante la última semana del mes de abril. Y esto es algo tal vez que has venido planeando, trabajando durante todo el mes o inicios del año y finalmente puedes poner en práctica estos cambios, estas nuevas ideas durante esta última semana del mes de abril. ¡Qué bien! ¿Qué más viene para ti? Las energías cerrando el mes. Tienes la carta de el avance. Mira, parece que estas prácticas, estas pruebas que vas a colocar, esto nuevo te va a permitir avanzar, te va a permitir salir de algún tipo de estancamiento, te va a permitir salir también de una energía en donde te sentías de que las cosas no estaban echando hacia adelante. Incluso esta práctica, si lo tomas como por el lado como un hobby, algún tipo de deporte, algún tipo de instrumento que vas a estar aprendiendo, te va a ayudar a elevar tu energía y vas a salir entonces de algún tipo de estancamiento energético también que podrías haber tenido durante estos meses. ¡Qué bien! ¿Qué más? Vamos a ver la predicción para ti. Cerrando el mes de abril, tenemos la carta del Sota de Espadas. Y esto me lo marcan como personas que vienen de alguna manera u otra a ponerte a prueba. Esto me lo marca también como una energía de personas que podrían ser entidades gubernamentales también. Pueden ser impuestos, pueden ser estas energías donde ahora van a requerir que tú te pares firme, que des explicaciones, que te coloques en una posición de liderazgo. Porque es como si de alguna manera u otra vinieran a cuestionarte, a atacarte, a preguntarte, ¿sabes? No tiene que ser literal, toma esa energía como resuene contigo, pero yo te veo parándote firme, te veo saliendo hacia adelante y demostrando que estás haciendo las cosas bien. ¿Qué más viene para ti también? La carta del 2 de bastos. Esto es una unión importantísima en tu vida. En esta carta están las dos personas agarrando el mundo en sus manos y dirigiéndose hacia una nueva dirección. Algunos podrían estar planeando, pensando en algún tipo de mudanza. Podrías estar pensando también en algún cambio de ciudad, cambio de lugar donde vives, cambio de estado, cambio de país. Este cambio también podría tener que ver con cambiar de empresa, cambiar la empresa del lugar, de moverla de un lugar hacia otro. También está toda esa energía, todo ese movimiento. Para algunos puede ser internacional, puede tener algo que ver con un país o con otro. También podría estarte indicando acerca de, esto puede ser si es tu negocio o tu empresa, pero también podría estarte hablando de que la empresa para la que estás trabajando te va a pedir ahora de que cambies de posición. Pero lo marco más que todo como una ubicación, de que cambies tu ubicación física de un lugar hacia otro. Tipo, trabajabas en un lugar, en un edificio, ahora vas a trabajar en otro. Trabajas en tu casa, ahora vas a trabajar en una oficina. Hay algo de eso para algunos de ustedes. ¿Qué más tenemos? Mira, la carta del Sota de Bastos. Aquí hay un viaje. Fíjate que aquí están estas dos personas. Y aquí el Sota de Bastos, esta persona se va y la otra se queda atrás. Lo que me está marcando una energía en donde finales del mes de abril puede ser que uno de ustedes dos, si son socios, pareja, se va hacia otro lugar, pero se va como para ver. Vamos a probar qué tal esta ciudad, vamos a probar qué tal este estado, vamos a hacer los cambios. Como que una primera persona se va para hacer como todos los estudios, toda la investigación, todo el trabajo ese de campo. Y después entonces se mueve el resto de las personas, se mueve el resto de la ciudad, se hacen el resto de los cambios. Me marca esa energía de alguien que va con esa carta del Sota de Bastos como nómada, ¿sabes? Yo le marco a esta carta, yo la llamo el mochilero o la mochilera. Esa persona que se pone su backpack, su mochila y dice, vamos. Esa es la energía que me está marcando para algunos de ustedes. Que puede ser también literal. Algunos de ustedes podrían estar pensando, ¿sabes qué? Quiero explorar un nuevo lugar, quiero irme de viaje para conocer un nuevo lugar, una nueva tierra, a ver qué se da por allá. ¿Cuál es el mensaje de parte de tus guías? Si estuviesen frente a ti, ¿qué te dirían? Sale la carta de confiar. Tienes que confiar que estos cambios van a ser importantes para ti. Tienes que confiar que esta mudanza, este nuevo destino, esto lo que vas a estar practicando, es importante para ti y va a ser beneficioso. ¿Sabes? Me colocan en la mente también una energía como una persona que tiene que ir a otro país para hacer pruebas. Imagina que
se abre la oportunidad para formar parte de un club de fútbol, un club de fútbol americano o fútbol como el que conocemos nosotros, fútbol. Y es en España, por darte un ejemplo. Entonces, bueno, van a hacer las pruebas en tal lugar y vas tú, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos a este lugar a hacer las pruebas. Puede ser también pruebas para una universidad. Y dice, bueno, vamos a probar esta universidad a ver cómo se va. Hay algo de eso, pero me lo marcaron también así como con algún tipo de deporte, algún tipo de una práctica que podría hacer en otro país. Si tienes una pregunta de sí o no para finales del mes de abril, ¿cuál es la respuesta que te dan tus guías? Y te dicen no. En el mes de junio vamos a ver cuál es la carta que te sale en el propósito de vida. Y recuerda suscribirte para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos, cuando estoy en directo, para que participes y hagas tus preguntas. Suscríbete, sígueme para más, depende en qué red social estás viendo este video, se hace una cosa o la otra. Y ayúdame a compartirlo para que también le pueda llegar a muchas más personas y reciban estos mensajes en su vida. Gracias. En junio, todavía no, mayo. En mayo, el propósito de vida te sale la carta de escribir. Entonces te habla de que tú sanas, inspiras, enseñas y entretienes al mundo por medio de tu palabra escrita. Entonces, puedes también estarte hablando acerca de que empieces un diario en donde tú escribes lo que está pasando en tu vida, que en un futuro va a ser importante para ti. Como también podría estarte hablando acerca de que tienes algo que expresar con tu puño y letra. Podrías estar escribiendo una carta, podrías estar escribiendo canciones, podrías estar componiendo, podrías estar armando algún tipo de manuscrito para un futuro libro. Podrías también, como tienes la carta de la práctica, podrías también estar creando manuales, procedimientos, instrucciones, todo eso, todo lo que tenga que ver con escribir va a ser beneficioso para ti. Ya sea que en un momento a futuro pueda funcionar como parte de tu trabajo o que te vaya a servir pues para recargar tus energías y soltar lo que tengas que dejar ir. Bien, esto es mayo. Las energías que vas a tener durante el mes de mayo, tienes la carta de el juego. Fíjate que te estaba hablando de prácticas, de algún tipo de deporte, algún tipo de actividad, algún tipo de ensayos, audiciones. Todo eso te está marcando. También la carta del juego te habla de tomarte las cosas de una manera mucho más divertida, de tomarte esas cosas como que no tan a pecho, que no sean tan personales, que las cosas las puedas relajar, que puedas dejar que las cosas fluyan. Y viene esa energía para ti, una energía donde tú sientes que finalmente ahora se abren los caminos, ahora tú puedes tomarte las cosas de una manera mucho más ligera y no tan pesada, tú y las personas que estén a tu alrededor. La predicción para el mes de mayo, vamos a ver. Mira, también esta energía me llama mucho la atención, vamos un segundo, en donde tú podrías estar ayudando a una persona también con sus estudios. Tú podrías estar enseñando o ayudando a hijos, nietos, sobrinos, tal vez a pasar exámenes, a pasar pruebas o a crear algo. Bien. En mayo, la predicción para ti, vamos a dejar las cartas sobre la mesa. Si hay que aclararlas, lo hacemos. Si no es necesario, pues no. Y tienes también 6 de bastos. Triunfo, victoria. El mes de mayo es un mes de reconocimientos. Es un mes en donde podrías estar recibiendo invitaciones para premios, invitaciones para recibir reconocimientos, en donde podrían estarte dando algún tipo de medalla, placa. Toda esa energía está a tu favor. Esto es mayo, triunfo, victoria. Incluso también me marca una energía en donde logras ser aceptada, aceptado, o hay algo que aceptan de parte de ti, de tu empresa, de tu negocio, del lugar donde estás trabajando, aceptan una propuesta, aceptan algo que tú les estás presentando, va a estar esa energía favorable para ti. Y me marca que esto va a ser como un paseo en el parque para ti. Hacer esto va a ser como un paseo en el parque que puedes hacer con los ojos cerrados. Y una propuesta que vas a estar presentando que va a ser muy beneficiosa para tu vida. También tenemos la carta del 8 de bastos. ¡Qué belleza! Fíjate que tienes bastantes bastos. Lo que me marca de que algunos de ustedes van a estar conectando fuertemente también con tu pasión, con tu propósito de vida, con esa energía que te llena de vitalidad y te llena de fuerza. El 8 de bastos te habla de que mayo va a ser un mes de buenas noticias, noticias también que viajan rápido. Y me marcó mucho esa energía para ti porque me están hablando de que van a haber noticias que vuelan como el viento. Entonces va a ser algo que es positivo, por supuesto que sí, donde tu nombre va a estar involucrado y donde esa noticia se expande, se esparce bastante rápido en tu ciudad, en tu pueblo, con tu gente, con tu familia. Entonces hay algo que te va a hacer destacar con tus seres queridos. Y tienes también la carta del 9 de bastos. Y esto es una energía en donde vas a estar sanando heridas, en donde podrías estar con esta carta teniendo ciertas reconciliaciones y puede ser con alguien con quien tuviste algún tipo de diferencias, discusiones o simplemente
se alejaron, se desconectaron, porque mira, estas dos personas, si te fijas, están heridas y están paradas una al lado de la otra. Entonces lo que me está indicando de que alguien podría acercarse a ti, o tú podrías estarte acercando a una persona con la cual has tenido algún tipo de diferencias o con las cuales has tenido algún tipo de competencia, y todo eso entonces se va a estar trabajando y se va a estar sanando. Prácticamente todas estas cartas que te han salido han sido bastos. Mucha pasión, mucha fuerza, mucho corazón en lo que estás haciendo. El mensaje de parte de Dios, del universo, de tus guías, te dice: tienes que tener certeza. Cuando vas a dar tus pasos, cuando vas a tomar decisiones, tienes que hacerlo con certeza, con seguridad. Y de esa manera, entonces las cosas se van a manifestar de una manera positiva para ti. Así como que aunque tú tengas dudas, tú háztela como si créetela. O sea, tienes que creértela. Tienes que creértela y darle con todo. Aunque tengas ciertas inseguridades, tengas ciertas dudas, pues las personas no lo van a saber, no lo van a notar. Y para una pregunta de sí o no, ¿qué te responderían si tienes una pregunta durante el mes de mayo? Te responden que viene algo mejor. Así que la pregunta que puedas tener durante el mes de mayo, o puedes que ya hayas hecho la pregunta, te dicen tus guías, viene algo mejor. Para consultas privadas, recuerda visitar mi página web jtarot7.com. Allí puedes ver las diferentes consultas privadas que ofrezco para que escojas entonces la que más resuena contigo y recibas un mensaje de parte de tus guías. Junio, ahora sí, llegamos al mes de junio, mitad de año. La carta que te sale es la carta del viaje. Y mira, eso te lo ha marcado desde abril. Te habla de que tu propósito de vida incluye viajar, o incluso te puede estar diciendo que durante el mes de junio va a ser un mes en donde va a haber mucho movimiento a tu alrededor. Vas a estar realizando muchos viajes. Vas a estar concretando viajes. Tal vez que iniciaste esas energías durante el mes de abril, durante el mes entonces de junio, eso se concreta, eso va a estar allí para tu favor. También todo lo que tenga que ver con medios de transporte, aéreos, marítimos, terrestres, podría ser parte importante de tu camino, parte importante de lo que vas a estar haciendo. Tal vez estás pensando en abrir algún tipo de negocio o formar parte de algún tipo de negocio de importaciones, exportaciones, transporte, movimiento, entradas, salidas, aduanas, aeropuertos. Todo eso también podría tener que ver con parte de lo que es propósito de tu vida. ¿Sabes? No tiene que ser literal. Para algunos simplemente te está diciendo de que junio es un mes donde vas a viajar. La energía que vas a tener, vamos a ver, tienes la carta de fluir. Esto te habla de que junio es un mes en donde no te resistas, en donde tienes que dejar que las cosas se den, en donde tienes que fluir, en donde te dicen tienes que estar en este país, voy para ese país. Entonces te dicen vente para acá ahora, voy para allá. Donde te dicen ahora tienes que regresarte, pues me regreso. ¿Sabes? Fluye, no te resistas. Porque si ofreces resistencia a las cosas que se te van a presentar, entonces las cosas se van a complicar mucho más. Entonces me marca para algunos de ustedes que junio puede ser un mes en donde vas a ser requerido en ciertos lugares a la vez, o tienes que saltar de un lugar hacia otro. Y pues toca. ¿Sabes? Toca. Sí, con felicidad, con alegría dices, bueno, tengo que ir para allá, voy para allá. ¿Qué más? ¿Cuáles van a ser las predicciones para ti durante el mes de junio? Tenemos la carta del 8 de oros. Es un mes en donde va a haber mucho trabajo para ti. Muchas oportunidades en tu negocio, en tu vida personal, en el trabajo que tienes. Vas a estar bastante ocupada, bastante ocupado. Y el trabajo que vas a estar realizando va a ser un trabajo que va a llevar reconocimiento, lleva tu marca, lleva tu nombre. Hay algo importante con eso, pues me están marcando fuertemente de llevar de tu marca, tu nombre, lleva tu huella. Hay algo importante como parte de tu ADN, va a estar involucrado en el trabajo que estás haciendo. Una vez más, no es literal. O sea, como que lo que tú vas a estar haciendo, tus ideas, lo que vas a estar proponiendo, todo eso es parte de quién eres tú. Tu identidad va con eso. ¡Wow! Fuerte ese mensaje. ¿Qué más? Tienes la carta de la muerte. Te está hablando acerca de grandes transformaciones y grandes cambios que vas a estar experimentando durante el mes de junio. La carta de la muerte te habla de cambios y transformaciones importantes. Hay algo que termina. Entonces, a la carta de la muerte, a la carta de la torre, no hay que tenerle miedo. Esas energías son importantes, porque para que se presente un cambio en la vida, algo tiene que terminar. Situaciones que no están funcionando, situaciones que hay que cambiar. Has estado intentando las mismas cosas y obteniendo los mismos resultados, pues entonces tienes que hacer las cosas de una forma diferente, y eso es lo que te va a presentar entonces esta carta de la muerte, ese cambio importante para ti. Y también tienes la carta de la luna. Esto es enfrentarte a tus miedos, enfrentarte a tus temores, enfrentarte a diferentes situaciones que te puede presentar la vida, en donde podrías también estarte enfrentando a cosas que están ocultas, que podrían empezar a salir a la superficie. Situaciones, emociones, sensaciones, situaciones con personas tal vez,
en donde sí tengo que decirlo porque me está viniendo a la mente, durante el mes de junio podrías estar descubriendo de algo importante con respecto a algunos de tus seres queridos o con respecto a alguna persona importante en tu alrededor, en donde podrías estar recibiendo algún tipo de diagnóstico. Aquí hay algo que se descubre importante acerca de la vida de una persona cercana a ti durante este mes. Eso es para algunos. Para otros simplemente es que te enfrentas a tus temores, te enfrentas a tus miedos. Hay una situación que estabas tratando de evitar, que vas a tener que darle con todo para poderla resolver. Y tienes la carta del 4 de oros, que te habla de esa energía donde aquí es que aquí hay alguien o algo que se ha estado manteniendo en secreto. Para algunos me marca con esa energía de que tiene que ver tal vez con una situación de vida importante para algunas personas. Y con esta carta del 3 de bastos, podría haber una despedida, ¿sí? Esperemos que no sea el caso, pero podría haber una despedida significativa en tu vida. ¿Qué más viene para ti cerrando el mes de junio? 6 de oros. Encontrar el balance entre tu vida personal, tu vida profesional, tu vida amorosa. Va a ser importante para ti encontrar ese balance y pasar tiempo con tus seres queridos, principalmente si están distanciados. ¿Cuál es el mensaje de parte de tus guías? Dios, el universo, si estuviera frente a ti, ¿qué te diría? Y te diría, mira lo que sale. Mejora en la salud. Te está hablando de que, mira, justamente acá te estoy mencionando de que hay una situación de salud importante, podría ser usted o podría ser una persona muy cercana, y te sale esta energía de que hay mejora en la salud. Entonces, sí, efectivamente, eso me confirma con respecto a noticias importantes durante el mes de junio con la salud. Y lo bueno es que salió esta carta que habla de que la salud mejora. Si en el mes de junio tienes una pregunta de sí o no, que puedes incluso tenerla en este instante cuando estás viendo esta lectura, puedes estarla viendo en el mes de abril o en el mes de mayo, por eso guárdala, manténla siempre presente para que puedas volver a ver estos mensajes y tenerlos presentes en tu vida. Para una pregunta de sí o no, ¿cuál es la respuesta que te dan tus guías? ¿Estamos listos? Te responden que busca una nueva dirección. Busca un nuevo camino, busca una nueva forma de hacer las cosas. Viene aquí un cambio importante. Ese cambio también podría representar de que alguna de las dos personas en la sociedad con quien estás trabajando o en tu vida va a tener que pasar más tiempo fuera. Y puede ser por la situación de un ser querido con su salud. Hay algo de eso. Al final me marca las energías de que todo va a mejorar, la salud va a mejorar, todo va a salir bien, pero sí hay alguna de estas energías que está marcando fuerte para algunos de ustedes. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas, te mando mucha luz, muchas bendiciones y te decreto hoy y siempre mucha luz, progreso y abundancia infinita. ¡Mua!